Elena Rodríguez estaba de pie al borde del campo de entrenamiento militar, con su cabello oscuro recogido en una coleta apretada. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el campo polvoriento donde decenas de jóvenes reclutas se preparaban para su primera sesión de entrenamiento con armas. A sus 22 años, Elena era mayor que la mayoría de las otras aprendices. Pero su semblante irradiaba una seguridad tranquila que llamaba la atención de los demás. El sargento instructor, un hombre corpulento llamado Patterson, iba llamando por nombre y asignando armas. La mayoría de los reclutas recibían pistolas reglamentarias para su primer día de entrenamiento con armas de fuego. Elena observó cómo sus compañeras aprendices avanzaban una a una. Algunos nerviosos, otros emocionados por finalmente manejar armas reales. Johnson, te quedas con la beretta. Patterson ladró. Martínez, toma la Glock. Thompson, estás en la Smith & Wesson. La lista continuaba. Cada recluta recibe su arma reglamentaria asignada para los ejercicios del día. Cuando Patterson llegó al nombre de Elena, avanzó con pasos firmes. Los demás reclutas observaban, algunos susurrando entre sí. Elena se había mantenido callada durante las semanas de entrenamiento básico, reservada y realizando cada tarea con una precisión que impresionaba incluso a los instructores más exigentes. Rodríguez, gritó Patterson, mirando su portapapeles. Te llevarás al señor, interrumpió Elena con cortesía pero con firmeza. Me gustaría solicitar un rifle en su lugar. El campo de entrenamiento quedó en silencio. Varios reclutas se volvieron para mirar a Elena, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la diversión. Patterson arqueó sus espesas cejas y miró a Elena como si ella acabara de pedirle un lanzacohetes. ¿Un rifle? Patterson repitió, y su voz resonó en el silencioso campo. Rodríguez, este es un entrenamiento básico en armas de fuego. Comenzamos con las pistolas por una razón. Elena se puso firme, con la mirada fija al frente. Sí, señor. Lo entiendo, señor, pero creo que me beneficiaría más del entrenamiento con rifle hoy en día. Algunos de los reclutas varones comenzaron a reírse entre dientes. Uno de ellos, un joven engreído llamado Davis, habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Mírala, como si se creyera una francotiradora o algo así. Su comentario provocó más risas en el grupo. Otra recluta, Williams, se unió. Tal vez piensa que esto es un videojuego. Quiere jugar a los soldados con las armas grandes. Las risas se hicieron más fuertes y Elena sintió decenas de ojos sobre ella, pero mantuvo la postura erguida y la expresión serena. Patterson levantó la mano pidiendo silencio. Pero Elena pudo ver el escepticismo reflejado en su rostro. En sus 15 años entrenando reclutas, había visto a muchos jóvenes demasiado confiados que pensaban que sabían más que el sistema. La mayoría aprendió rápidamente que el entrenamiento militar había sido diseñado por personas que sabían lo que hacían. Rodríguez, dijo Patterson, acercándose a Elena. ¿Tienes alguna experiencia con rifles? ¿Alguna experiencia en casa? ¿Familia militar? Sí, señor. Elena respondió simplemente, sin ofrecer detalles adicionales. Patterson esperó a que ella diera más detalles, pero Elena permaneció en silencio. Sus compañeras reclutas seguían riéndose disimuladamente, y alguien al fondo hizo un comentario sobre niñas pequeñas jugando con pistolas de juguete. Elena no se inmutó ni se giró para mirar a quienquiera que hubiera hablado. El sargento instructor estudió el rostro de Elena, buscando cualquier señal de duda o nerviosismo. Lo que vio en cambio fue una mirada firme y una compostura absoluta. Había algo en sus ojos que le recordaba a los soldados veteranos que había conocido, aunque no lograba precisar qué era. Lo que pasa, Rodríguez, continuó Patterson, es que el entrenamiento con rifle viene más adelante en el programa. Aquí hay una progresión. Enseñamos primero con pistolas porque son más fáciles de controlar y más fáciles de usar. Un rifle es un sistema de armas más complejo. Elena asintió respetuosamente. Entiendo su razonamiento, señor,
pero creo estar preparado para el reto. Más risas resonaron entre el grupo de reclutas. Davis, el que había hecho el primer comentario, negaba con la cabeza y sonreía. «Esto va a estar bien», le dijo al recluta que estaba a su lado. «Estoy deseando ver cómo intenta controlar el retroceso». Patterson miró su portapapeles y luego volvió a mirar a Elena. El protocolo indicaba que debía atenerse al programa de entrenamiento. Pero algo en la tranquila seguridad de Elena le intrigaba. Durante todos sus años de formación, había aprendido a confiar en su instinto sobre las personas. Y sus instintos le decían que Elena Rodríguez era más de lo que aparentaba. «¿Sabes qué, Rodríguez?», dijo finalmente Patterson. «En contra de mi mejor juicio, te voy a dejar intentarlo. Pero cuando no puedas con esto, volverás al entrenamiento con pistola como todos los demás. Sin discusiones, sin segundas oportunidades. Trato hecho. Trato hecho, señor», respondió Elena sin dudar. Patterson se acercó al armero y seleccionó un fusil militar estándar. Era un arma seria, mucho más pesada y potente que las pistolas que usarían los demás reclutas. Revisó el arma, asegurándose de que estuviera en buen estado, y luego regresó con Elena. «Este es un fusil M4», explicó Patterson, sosteniendo el fusil. «Tiene mucho más retroceso que el que usarán tus compañeros. Se sabe que el retroceso por sí solo puede derribar a tiradores inexpertos». Elena aceptó el fusil, y Patterson notó de inmediato que lo manejaba con familiaridad. Su agarre era correcto. La precisión de sus dedos era perfecta, y comprobó el seguro en la recámara en la secuencia exacta. No eran las acciones de alguien que nunca había empuñado un arma. Antes de la carrera, Elena había empuñado el rifle. Los demás reclutas se habían reunido para presenciar lo que esperaban fuera un fracaso entretenido. Algunos tenían sus teléfonos listos, con la esperanza de capturar a Elena forcejeando con el potente arma. La expectación crecía, y Patterson podía sentir que todos esperaban el momento en que el retroceso del rifle resultara demasiado para la joven. Mientras Elena se acercaba a la línea de tiro, Patterson sintió una genuina curiosidad por lo que sucedería a continuación. Según su experiencia, los reclutas demasiado confiados solían aprender la lección de forma rápida y drástica. Pero algo en la actitud de Elena sugería que esto podría no ir como todos esperaban. El sol de la mañana estaba cada vez más alto y el aire se calentaba. Elena tomó su posición en la línea de tiro, con el pesado rifle cómodamente en sus manos. Los demás reclutas, con sus pistolas, se preparaban para su propio entrenamiento, pero la mayor parte de la atención se centraba en la joven que se había atrevido a pedir algo diferente. Patterson dio la orden de disparar, y Elena alzó su rifle hacia los blancos. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y todos observaban para ver si Elena Rodríguez estaba a punto de. Elena aprendió una dura lección sobre el protocolo militar y sus limitaciones personales. Ajustó ligeramente su postura, sintiendo el peso familiar del rifle en sus manos. Los demás reclutas habían comenzado sus ejercicios con pistolas, pero ella percibía que la mayoría seguía observándola. Ignoró los murmullos y se concentró en el blanco a 100 metros. Patterson estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, esperando a ver qué sucedía. Le había dado 5 disparos para que demostrara su valía. Ya planeaba lo que diría si fallaba el blanco o si el retroceso la hacía retroceder. Elena respiró hondo, exhaló la mitad del aire y apretó el gatillo. El rifle resonó y Elena absorbió el retroceso con suavidad, sin apenas moverse de su posición. A lo lejos, apareció un agujero en el centro del blanco. No en cualquier parte, sino justo en el centro de la diana. Patterson parpadeó y levantó los binoculares. «Tiro de suerte», murmuró. Pero había incertidumbre en su voz. Elena cargó otra bala y disparó de nuevo. Otro éxito rotundo. Este disparo estaba tan cerca del primero que era difícil ver dónde había ido el segundo. Los susurros de los otros reclutas habían cesado. Incluso Davis había bajado su pistola y apuntaba fijamente al blanco. Tercer disparo,
justo en el centro otra vez. Cuarto disparo, mismo resultado. Para cuando Elena disparó su quinto y último tiro, el blanco parecía haber sido alcanzado por un único disparo perfectamente colocado. Las 5 balas habían pasado prácticamente por el mismo agujero. La línea de tiro quedó completamente en silencio, a excepción de los ocasionales disparos de las pistolas de los otros reclutas que luchaban por dar en el blanco desde la distancia mucho más corta de 25 metros. Patterson bajó los binoculares y miró fijamente a Elena. En 15 años entrenando reclutas, nunca había visto un tiro así por parte de nadie en su primer día. Caramba, nunca había visto disparar así a la mayoría de sus instructores. Rodríguez, dijo Patterson en voz baja, ¿dónde aprendiste a disparar así? Elena bajó su rifle y puso el seguro. Mi abuelo me enseñó, señor. Tu abuelo debió de ser un profesor excepcional. Sí, señor. Lo era. Patterson se acercó a Elena, estudiando su rostro. ¿A qué se dedicaba tu abuelo, Rodríguez? Era soldado, señor. ¿Qué clase de soldado? Elena dudó un instante. No habló mucho de su servicio, señor. Simplemente dijo que llevaba mucho tiempo en el ejército. Los demás reclutas habían terminado sus ejercicios y se estaban reuniendo para observar el objetivo de Elena. Cuando el objetivo fue devuelto a la línea de tiro, incluso los escépticos tuvieron que admitir que lo que estaban viendo era extraordinario. Williams, uno de los reclutas que se había reído antes, negó con la cabeza asombrado. Llevo cazando desde los 10 años y nunca he conseguido un grupo de disparos como ese. Davis, quien había hecho el comentario sobre las niñas pequeñas y las pistolas de juguete, permaneció inusualmente callado. Su propio blanco mostró impactos dispersos por todas partes, con varios fallos totales. La noticia del tiroteo de Elena comenzó a extenderse más allá del grupo de entrenamiento inmediato. Otros instructores comenzaron a acercarse para ver qué sucedía. El sargento Martínez, encargado del entrenamiento avanzado de tiro, recogió el blanco de Elena y silbó suavemente. Patterson, ¿quién es tu tirador?, preguntó Martínez. Rodríguez, respondió Patterson. Según ella, era la primera vez que tocaba un rifle militar. Martínez miró a Elena con un nuevo respeto. Rodríguez, ¿qué te parecería unirte a nuestro programa avanzado de tiro al blanco? Normalmente no aceptamos a nadie hasta que haya completado el entrenamiento básico, pero este tipo de habilidad natural no se presenta a menudo. Elena miró a Patterson pidiendo permiso para responder. Él asintió y ella dijo, «Sería un honor, señor». Al finalizar la sesión de entrenamiento matutina, Elena se encontró en el centro de atención de una manera con la que claramente no se sentía cómoda. Respondió a las preguntas de forma educada pero breve, manteniendo siempre la distancia respetuosa que exigía el protocolo militar. Pero no todos quedaron impresionados con la actuación de Elena. El capitán Morrison, uno de los oficiales superiores de entrenamiento, se había enterado de los sucesos de la mañana y vino a investigar. Morrison era un militar de la vieja escuela, del tipo de oficial que creía que un rendimiento excepcional de los reclutas generalmente significaba que estaban ocultando algo o tratando de presumir. Morrison se acercó a Elena mientras ella limpiaba su rifle. Rodríguez, me han dicho que causaste bastante revuelo esta mañana. Simplemente seguí las instrucciones, señor, respondió Elena. ¿Lo sabías? Morrison miró al objetivo y luego volvió a mirar a Elena. Este tipo de tiroteos no ocurren por accidente. ¿Quieres contarme qué haces realmente en el entrenamiento básico? Elena parecía confundida. Señor, estoy aquí para servir a mi país como cualquier otro. Morrison la estudió durante un largo rato. Rodríguez, en mi experiencia, las personas que fotografían así suelen tener antecedentes que necesitamos conocer. Entrenamiento de fuerzas especiales, quizás. ¿Contratistas militares privados? ¿Experiencia militar en el extranjero? No, señor. Nada de eso. Me crié en una granja en Montana. Mi abuelo me enseñó a cazar y a disparar por razones prácticas.
¿Una granja en Montana? Morrison repitió con escepticismo. Y resulta que tu abuelo te enseñó a disparar como un francotirador profesional. La mandíbula de Elena se tensó ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. Mi abuelo creía en enseñar las cosas correctamente. Señor, dijo, si algo merecía la pena hacerse, merecía la pena hacerlo bien. Morrison no estaba satisfecho, pero no podía ir más allá sin más pruebas de irregularidades. Si bien la actuación excepcional de Rodríguez llama la atención, y la atención implica escrutinio, espero que estés preparado para ello. Después de que Morrison se marchara, Elena continuó limpiando su rifle en silencio. Algunos de los otros reclutas se le acercaron con una mezcla de admiración y curiosidad. Rodríguez, dijo William, fue un tiroteo increíble. Es decir, realmente increíble. ¿Cuánto tiempo le llevó a tu abuelo enseñarte a disparar así? Elena levantó la vista de su rifle. Empezó a enseñarme cuando yo tenía 8 años. Practicábamos casi todos los días hasta que me fui a la universidad. ¿Cada día? Davis preguntó, habiendo superado su vergüenza anterior. ¿Durante cuántos años? Unos 10 años, respondió Elena simplemente. Los reclutas intercambiaron miradas. 10 años de práctica diaria explicarían el nivel de habilidad que habían presenciado. Pero también suscitó más preguntas. ¿Quién dedica 10 años a enseñar a un niño a disparar con ese nivel de precisión? Al caer la noche y mientras los reclutas se preparaban para la cena, Elena se encontró pensando en su abuelo. Carlos Rodríguez había sido un hombre callado que rara vez hablaba de su servicio militar. Durante su infancia en la granja de Montana, le había enseñado muchas cosas a Elena, pero el tiro había sido la lección más importante. Mía, solía decir, un arma es una herramienta como un martillo o un destornillador, pero es una herramienta que exige respeto y precisión. Si vas a usarlo, úsalo bien. Elena nunca se había preguntado por qué su abuelo insistía en un entrenamiento tan riguroso. Ella simplemente lo había aceptado como parte de la vida en la granja. No fue hasta años después que empezó a comprender que los métodos de enseñanza de su abuelo eran mucho más avanzados que la instrucción de casa típica. Ahora, mientras cenaba sentada en el comedor con sus compañeros reclutas, Elena se dio cuenta de que su actuación de la mañana había cambiado algo. El fácil anonimato que había mantenido durante las primeras semanas del entrenamiento básico había desaparecido. Ahora la gente le prestaba atención, y esa atención le planteaba preguntas que no estaba segura de estar preparada para responder. 3 días después de la extraordinaria exhibición de tiro de Elena, la rutina de entrenamiento continuó con normalidad. Elena había sido trasladada a clases avanzadas de tiro, donde superaba sistemáticamente a los reclutas que llevaban meses entrenando. Su discreta competencia se estaba convirtiendo en legendaria entre el personal de formación. Durante un ejercicio de campo, el escuadrón de Elena estaba practicando técnicas básicas de reconocimiento. El ejercicio estaba diseñado para enseñar a los reclutas cómo moverse silenciosamente por el terreno mientras recababan información sobre las posiciones enemigas. Elena se movía por el campo de batalla simulado con la misma precisión que demostraba en la galería de tiro. El sargento Martínez, que estaba observando el ejercicio, notó algo inusual en los patrones de movimiento de Elena. No se movía como alguien que hubiera aprendido tácticas en el entrenamiento básico. Su posicionamiento, su uso de la cobertura y su conocimiento de las líneas de visión eran demasiado avanzados para una recluta novata. Rodríguez, gritó Martínez después de que terminara el ejercicio. Una palabra. Elena se acercó al sargento, manteniendo la postura militar adecuada. Sí, señor. Te he estado observando durante estos ejercicios de campo, dijo Martínez. Su capacidad de análisis táctico es inusual para alguien con su nivel de entrenamiento. Señor, intento prestar atención a las instrucciones y aplicarlas lo mejor que puedo. Martínez asintió, pero su expresión delataba que no estaba del todo convencido. Cuéntame más sobre tu abuelo. ¿En qué rama del ejército estaba? Elena se movió ligeramente.
La primera señal de malestar que había mostrado desde su llegada para el entrenamiento. No habló mucho sobre su tarea específica. Señor, él acaba de decir que sirvió durante muchos años. Rodríguez, llevo 20 años en el ejército. He entrenado a miles de reclutas. Lo que veo en ti no es normal. El tiro, los instintos tácticos, la forma en que manejas las armas. Es de nivel profesional. Antes de que Elena pudiera responder, un jeep se detuvo cerca del área de entrenamiento. Un oficial alto con uniforme de gala salió, seguido por 2 ayudantes. Elena reconoció la insignia de un general de brigada, aunque nunca antes había visto a ese oficial en particular. La general Patricia Hawthorne era conocida en todo el ámbito militar como una de las oficiales más respetadas de su generación. Había comandado unidades en múltiples teatros de operaciones y actualmente era responsable de varios programas de entrenamiento avanzado. Su inesperada presencia en un centro de entrenamiento básico atrajo de inmediato la atención de todos los instructores. General Hawthorne, dijo Martínez, poniéndose firme de golpe. No esperábamos una inspección hoy, señora. Esto no es una inspección, respondió el sargento Hawthorne. Estoy aquí para observar a un recluta en particular. Entiendo que aquí tienen a alguien con una puntería excepcional. Martínez miró a Elena, que estaba de pie, firme, junto al resto de su escuadrón. Sí, señora. Rodríguez ha demostrado una aptitud notable. Me gustaría verla disparar, dijo Hawthorne sencillamente. En cuestión de minutos, el campo de tiro estaba preparado para una demostración improvisada. Rápidamente se corrió la voz por el centro de entrenamiento de que un general estaba presente para ver disparar a Elena. Instructores y reclutas que podían ausentarse de sus obligaciones se reunieron para observar. A Elena le dieron el mismo rifle que había usado durante su primera demostración. Los objetivos se colocaron a diferentes distancias, desde 100 metros hasta 300 metros. La general Hawthorne permanecía de pie detrás de la línea de fuego con los brazos cruzados, el rostro inexpresivo. Rodríguez, gritó Hawthorne, quiero que dispares a objetivos a 100, 200 y 300 metros. 5 rondas cada uno. El Ellanena asintió y tomó su posición. Los primeros 5 disparos a 100 metros produjeron la misma agrupación cerrada que había mostrado antes. La multitud murmuró con aprobación, pero Hawthorne permaneció en silencio. Los blancos a 200 metros requerían mayor habilidad, ya que el viento y la caída de la bala se convirtieron en factores importantes. Elena ajustó su puntería y disparó 5 rondas más. Incluso a mayor distancia, sus disparos se agrupaban en el centro del blanco. Cuando Elena apuntó a los blancos de 300 metros, incluso los instructores más experimentados prestaron mucha atención. Para disparar con precisión a esa distancia se requería no solo habilidad, sino un profundo conocimiento de la balística y los factores ambientales. Elena disparaba lenta y deliberadamente, tomándose su tiempo para leer el viento y calcular sus disparos. Los 5 disparos impactaron dentro de un grupo del tamaño de una mano en el centro del objetivo distante. El general Hawthorne se acercó al telescopio de observación y estudió los resultados durante varios minutos. Cuando finalmente alzó la vista, su expresión había pasado de la observación neutral al intenso interés. Rodríguez, al frente y en el centro, ordenó Hawthorne. Elena se acercó al general y se detuvo a la distancia apropiada, poniéndose en posición de firmes. Hawthorne estudió detenidamente el rostro de Elena, como si buscara algo específico. Rodríguez, ese fue un tiro excepcional. ¿Dónde te formaste? Con mi abuelo, señora. En nuestra granja en Montana. Hawthorne asintió lentamente. ¿Y cómo se llamaba tu abuelo? Elena dudó un instante. Señora Carlos Rodríguez. La expresión del general cambió casi imperceptiblemente. Se acercó a Elena, lo suficientemente cerca como para que su conversación no pudiera ser escuchada por la multitud reunida. Rodríguez, dijo Hawthorne en voz baja, necesito que seas más específico sobre el servicio militar de tu abuelo.
¿En qué unidad estaba? Elena parecía incómoda, pero respondió, señora, él sirvió en Vietnam. Estuvo en el ejército casi 20 años, pero nunca habló de unidades o misiones específicas. Hawthorne estudió el rostro de Elena con atención. Describe a tu abuelo Rodríguez. ¿Qué aspecto tenía? Era de estatura mediana, señora. Cabello oscuro que se volvió gris con la edad. Tenía una cicatriz en la mano izquierda a causa de un accidente agrícola. Y Elena hizo una pausa. ¿Y qué? Tenía un pequeño tatuaje en el hombro. Señora, un ave de algún tipo. Una vez le pregunté al respecto, pero simplemente dijo que era de su época en el ejército. El general Hawthorne se quedó muy quieto. Se quedó mirando a Elena durante un largo rato, luego metió la mano en el bolsillo y sacó el móvil. Ella desplazó la pantalla por algún archivo y luego se la mostró a Elena. ¿Tenía este aspecto?, preguntó Hawthorne. En la pantalla del teléfono aparecía la imagen de un pájaro negro estilizado con las alas extendidas y garras afiladas. Los ojos de Elena se abrieron ligeramente. Sí, señora. Exactamente eso es lo que parecía. Hawthorne guardó su teléfono y miró a su alrededor, a la multitud de observadores. Todos, vuelvan a sus puestos, ordenó. Esta manifestación ha finalizado. Cuando la multitud se dispersó, Hawthorne se volvió hacia Elena. Rodríguez, necesito hablar contigo en privado ahora mismo. Elena siguió al general hasta un pequeño edificio de oficinas situado en el límite del centro de entrenamiento. Hawthorne despidió a sus ayudantes y cerró la puerta tras ellos. Por primera vez desde que Elena la conoció, el porte militar de la general pareció suavizarse ligeramente. Rodríguez, dijo Hawthorne, sentándose en una silla frente a Elena. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdes sobre el servicio militar de tu abuelo. Y me refiero a todo. Ningún detalle es demasiado pequeño. Elena parecía confundida. Señora, no estoy segura de qué es lo que busca. Mi abuelo casi nunca hablaba de su época en el ejército. Hawthorne se inclinó hacia adelante. El tatuaje que describiste, Rodríguez. Esa no era una unidad militar cualquiera. Ese era el símbolo de una unidad muy específica y altamente clasificada que operó durante la Guerra de Vietnam. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué tipo de unidad, señora? El general Hawthorne guardó silencio un momento, como si decidiera cuánto revelar. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Se llamaba Garra Negra. Elena miró fijamente al general Hawthorne, con el nombre de Black Talon resonando en su mente. Nunca antes había oído esas palabras, pero algo en la forma en que el general las pronunció la hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio. Señora, dijo Elena con cautela. No entiendo qué era Black Talon. Hawthorne se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el campo de entrenamiento donde Elena acababa de demostrar su extraordinaria puntería. Black Talon fue una unidad de operaciones especiales altamente clasificada que operó en Vietnam desde 1967 hasta 1973. La mayoría de sus misiones siguen estando clasificadas incluso hoy en día. Elena sintió que se le secaba la boca. ¿Y crees que mi abuelo formaba parte de esta unidad? No lo creo, Rodríguez. Lo sé. Hawthorne se volvió para mirar a Elena. Carlos Rodríguez fue uno de los miembros más condecorados de Black Talon. También fue uno de los mejores francotiradores que el ejército de Estados Unidos haya producido jamás. Las palabras impactaron a Elena como un golpe físico. Su tranquilo abuelo, el hombre que le había enseñado a ordeñar vacas y a reparar cercas, había sido un francotirador militar de élite. Parecía imposible, pero eso explicaba mucho sobre el entrenamiento que él le había dado. Señora, ¿cómo lo sabe?, preguntó Elena. Hawthorne regresó a su asiento. Porque llevo 10 años estudiando las operaciones de representación de talento negro. La unidad fue disuelta al finalizar la Guerra de Vietnam, y la mayoría de los registros fueron clasificados o destruidos. Pero he estado trabajando para reconstruir su historia,
Elena intentó asimilar esta información. ¿Por qué los estás estudiando? Porque Black Talon no era una unidad de operaciones especiales cualquiera, explicó Hawthorne. Eran especialistas en reconocimiento de largo alcance y eliminación de precisión de objetivos de alto valor. Operaban solos o en equipos muy pequeños, a menudo detrás de las líneas enemigas durante semanas seguidas. Su tasa de éxito no tenía precedentes. Elena pensó en los métodos de enseñanza de su abuelo. El énfasis en la paciencia, en leer las condiciones ambientales, en moverse silenciosamente por el terreno. Ella había supuesto que se trataba simplemente de habilidades de caza, pero ahora comenzaba a comprender que eran algo mucho más especializado. Rodríguez, continuó Hawthorne, a tu abuelo se le conocía por el indicativo ojo de águila. Su presa confirmada a mayor distancia fue a más de 800 metros. Utilizando un equipo que, según los estándares actuales, era primitivo, se convirtió en una leyenda incluso entre otros francotiradores. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su abuelo había fallecido cuando ella tenía 18 años, justo antes de irse a la universidad. Él había sido su mentor, su protector y la persona más importante en su joven vida. Descubrir que había estado ocultando una parte tan importante de su pasado fue abrumador. ¿Por qué no me lo dijo? Elena susurró. Porque hombres como tu abuelo cargaban con pesadas cargas, dijo Hawthorne con suavidad. Las cosas que hicieron en Vietnam, las misiones que completaron, no son el tipo de historias que le cuentas a tu nieta. Pero obviamente vio algo en ti que le recordaba a su yo más joven. Elena alzó la vista hacia el general. ¿Qué quieres decir? Rodríguez, el nivel de entrenamiento que te dio tu abuelo no fue una instrucción casual. Te estaba preparando para algo. La precisión, la conciencia táctica, el manejo de las armas. Te estaba entrenando para ser un francotirador. La habitación quedó en silencio mientras Elena asimilaba esta revelación. Todo lo que su abuelo le había enseñado. Cada lección sobre paciencia y precisión había formado parte de un programa de estudios más amplio que ella no había reconocido. Señora, dijo Elena finalmente, ¿qué pasó con los demás miembros de Black Talon? La expresión de Hawthorne se ensombreció. La mayoría no se adaptó bien a la vida civil. La transición desde ese nivel de guerra especializada a la sociedad normal fue extremadamente difícil. Algunos sufrieron lo que ahora reconocemos como estrés postraumático. Otros simplemente desaparecieron, optando por vivir vidas tranquilas lejos de todo lo que les recordara su servicio militar. Elena pensó en la naturaleza tranquila de su abuelo, en su preferencia por la soledad y en aquella estrella distante que, de vez en cuando, parecía mirar más allá de lo que tenía delante. Ahora comprendía lo que él podría haber estado viendo. Tu abuelo fue uno de los afortunados, continuó Hawthorne. Encontró la paz en esa granja de Montana, y lo que es más importante, encontró la manera de transmitir sus habilidades sin transmitir el trauma. Elena se secó los ojos. Señora, ¿por qué me cuenta esto? ¿Y por qué está aquí? Hawthorne se inclinó hacia adelante. Rodríguez, estoy aquí porque necesitamos gente como tú. El ejército ha cambiado desde la época de tu abuelo, pero la necesidad de tiradores de precisión no ha desaparecido. En todo caso, se ha vuelto aún más importante. Elena sintió una mezcla de orgullo y aprensión. ¿Qué me estás pidiendo que haga? Te pido que consideres unirte a un programa que desarrolle plenamente las habilidades que tu abuelo comenzó a enseñarte. Es voluntario y exigente, pero honraría su legado al tiempo que sirve a su país al más alto nivel. Antes de que Elena pudiera responder, llamaron a la puerta. Uno de los ayudantes de Hawthorne entró y le susurró algo al oído al general. Hawthorne asintió y se puso de pie. Rodríguez, tengo que irme, pero quiero que pienses en lo que hemos hablado mañana por la mañana. Preséntese en el edificio 47 a las 8 horas. Hay alguien a quien quiero que conozcas. Elena se puso de pie y saludó. Sí, señora. Mientras Hawthorne se dirigía a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás a Elena. Rodríguez,
Tu abuelo estaría orgulloso de lo que has logrado, pero creo que estaría aún más orgulloso de lo que eres capaz de llegar a ser. Tras la marcha del general, Elena permaneció en el pequeño despacho, intentando asimilar todo lo que había aprendido. Su abuelo, Carlos Rodríguez, había sido un observador clave de la legendaria unidad Black Talon. El tranquilo granjero que le había enseñado a disparar a latas colocadas en postes de cercas había sido uno de los francotiradores de élite del ejército. Elena pensó en las incontables horas que habían pasado juntos en el campo de tiro que él había construido detrás del granero. Había sido paciente pero exigente, enseñándole no solo a disparar con precisión, sino también a leer los patrones del viento, calcular distancias y controlar su respiración y sus latidos cardíacos. En aquel momento, ella pensó que él simplemente estaba siendo minucioso. Ahora se daba cuenta de que él le había estado enseñando habilidades que a la mayoría de los francotiradores militares les llevaban años dominar. Esa noche, mientras Elena regresaba al cuartel, se dio cuenta de que veía el mundo de otra manera. Los ejercicios de entrenamiento que le habían parecido naturales eran, al parecer, técnicas avanzadas. El tiro que había impresionado a todos era, al parecer, una demostración de puntería de nivel profesional. Sus compañeras reclutas la recibieron con una mezcla de asombro y curiosidad. Se había corrido la voz de que un general había venido específicamente a ver disparar a Elena. Y todos querían saber qué había ocurrido en la reunión privada. Entonces, ¿qué quería el general? Williams preguntó mientras Elena se sentaba a cenar. Elena miró a su alrededor, observando los rostros de sus compañeros reclutas, personas que se habían convertido en sus amigos durante las últimas semanas de entrenamiento. Se dio cuenta de que, pasara lo que pasara al día siguiente, independientemente de la decisión que tomara sobre la oferta del general Hawthorne, las cosas estaban a punto de cambiar drásticamente. Ella quería hablar de mi abuelo. Elena dijo simplemente, era la verdad. Pero solo era una pequeña parte de una historia mucho más grande y compleja que Elena apenas comenzaba a comprender. Eleyanena llegó al edificio 47 a las 8 horas en punto. Su mente seguía dando vueltas con preguntas sobre su abuelo y la misteriosa unidad Black Talon. El edificio no estaba señalizado y se encontraba apartado de las principales instalaciones de entrenamiento, rodeado de altas vallas y cámaras de seguridad. Un guardia en la entrada revisó la identificación de Elena y la dirigió a una sala de conferencias en el segundo piso. Dentro, el general Hawthorne esperaba con otro oficial al que Elena no reconocía. El segundo hombre era alto y delgado, con cabello canoso y ojos intensos que parecían captar todo a la vez. Rodríguez, este es el coronel James Michey, dijo Hawthorne cuando Elena entró. Tiene algunas preguntas para ti. El coronel Michey se puso de pie y extendió la mano. Preferiblemente te conozco, Rodríguez. Entiendo que eres la nieta de Carlos Rodríguez. Sí, señor. Elena respondió, estrechando la mano del coronel. Michey sujetaba con firmeza, y Elena notó varias pequeñas cicatrices en sus manos y antebrazos. Al igual que su abuelo, este hombre tenía el aspecto de alguien que había visto combate. Siéntate, Rodríguez, dijo Michey. Quiero contarte una historia sobre tu abuelo. Elena tomó asiento frente a los dos oficiales. El coronel Michey abrió una carpeta gruesa y sacó varias fotografías en blanco y negro. Los giró para que Elena pudiera verlos con claridad. Estas fotos fueron tomadas en Vietnam en 1971, comenzó diciendo Michey. Esta misión estuvo clasificada durante más de 50 años, pero recientemente fue desclasificada debido a su importancia histórica. La primera fotografía mostraba a un grupo de soldados con uniforme de camuflaje selvático. Incluso en aquella imagen antigua y granulada, Elena pudo reconocer el rostro de su abuelo. Parecía increíblemente joven, tal vez de 25 años, sosteniendo un rifle y de pie junto a otros 3 hombres. A tu abuelo y a su equipo les encomendaron una misión que todos consideraban imposible, continuó Michey.
Un oficial enemigo de alto rango coordinaba ataques contra las fuerzas estadounidenses desde un complejo fuertemente fortificado en lo profundo del territorio enemigo. Las fuerzas convencionales no podían alcanzarlo, y los ataques aéreos eran demasiado arriesgados debido a la presencia de población civil en las cercanías. Elena se quedó mirando la fotografía de su joven abuelo. Fue extraño verlo convertido en soldado, sabiendo que aquel hombre tranquilo que le había enseñado a cultivar el jardín y a reparar maquinaria agrícola había estado una vez en medio de una guerra. La misión requería un equipo de 4 hombres para infiltrarse en territorio enemigo, recorrer 30 millas a través de la selva evitando patrullas y eliminar al objetivo con un solo disparo desde muy larga distancia, explicó Michei. Todo el equipo tendría entonces que escapar a través de territorio hostil para llegar al punto de extracción. Elena levantó la vista de las fotografías. ¿Lo consiguieron? Michei sonrió con gesto adusto. Rodríguez, tu abuelo realizó en 1971 un tiro imposible a una distancia confirmada de 847 metros con el equipo disponible en aquel entonces, lo que se consideraba más allá de los límites de lo técnicamente posible. Elena sintió un escalofrío. Durante su entrenamiento avanzado de tiro, había realizado disparos a distancias similares, pero con rifles y sistemas ópticos modernos. Lograr lo mismo con equipos de los años 70 requería una habilidad extraordinaria. Pero esa no fue la parte más impresionante de la misión. Michei continuó. Tras efectuar el disparo, tu abuelo y su equipo fueron perseguidos por más de 200 soldados enemigos. Tuvieron que recorrer 15 millas a través de la selva mientras eran perseguidos por fuerzas que conocían el terreno mejor que ellos. El general Hawthorne se hizo cargo de la historia. El equipo logró llegar al punto de extracción, pero no sin consecuencias. Un miembro del equipo resultó herido y se estaban quedando sin munición. Tu abuelo se ofreció voluntario para quedarse atrás y encubrir su huida. El corazón de Elena se encogió. Él se quedó atrás. Sí, lo hizo, dijo Michei. Y durante 3 días, contuvo a las fuerzas perseguidoras mientras su equipo se ponía a salvo. Los informes de inteligencia indicaron que eliminó al menos a 12 soldados enemigos durante esos 3 días, todo ello mientras evitaba ser capturado en territorio desconocido. Elena estaba asombrada. ¿Cómo sobrevivió? Mejor que nadie, respondió Hawthorne. Tu abuelo finalmente logró llegar a un punto de extracción secundario, pero estaba gravemente herido y había estado sobreviviendo con agua de lluvia y lo que podía encontrar. Pasó 2 meses recuperándose en un hospital militar. Michei sacó otro documento. Esta es la citación de su abuelo para la medalla de honor. La misión era tan secreta que la medalla no pudo ser entregada públicamente, pero aún así fue otorgada. Elena se quedó mirando el documento oficial que llevaba el nombre de su abuelo. Carlos Rodríguez, condecorado con la medalla de honor, el tranquilo agricultor que nunca había alzado la voz, que pasaba las tardes leyendo libros y escuchando viejos programas de radio, había sido uno de los soldados más condecorados de su generación. Rodríguez, dijo el general Hawthorne, le decimos esto porque tenemos una oferta que hacerle. Las Fuerzas Armadas modernas se enfrentan a desafíos que requieren el mismo tipo de precisión y dedicación que demostró su abuelo. Elena levantó la vista de la cita. ¿Qué tipo de oferta? El coronel Michei se inclinó hacia adelante. Queremos que te unas al programa de francotiradores de operaciones especiales. Se trata de un programa de formación intensiva de 2 años que desarrollará tus habilidades naturales hasta convertirlas en competencias de nivel profesional. Elena sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué implicaría eso? Tiro de precisión avanzado, técnicas de campo, entrenamiento de supervivencia y operaciones tácticas. Michei explicó. Aprenderás a trabajar solo o en pequeños equipos en cualquier entorno. Desierto, selva, entorno urbano, condiciones árticas. El programa tiene una tasa de abandono del 90%, pero quienes lo completan pasan a formar parte de las unidades de élite del ejército. Elena pensó en las enseñanzas de su abuelo.
Muchas de las habilidades que Michei describía le resultaban familiares de su infancia en la granja de Montana. ¿Podría seguir prestando servicio en mi unidad actual? No, dijo Hawthorne. Este programa exige una dedicación absoluta. Si acepta, será trasladada de inmediato a un centro de entrenamiento especializado. Su formación actual se considerará completa. Elena volvió a mirar las fotografías de su abuelo. En una de ellas, sonreía, abrazando a uno de sus compañeros. Se veía seguro y orgulloso. Nada que ver con el hombre reservado que ella había conocido. Señora, le dijo Elena al general Hawthorne. ¿Por qué yo? Seguro que hay otros soldados con habilidades similares, respondió Michei. Rodríguez, en mis 25 años en operaciones especiales, jamás he visto un talento natural como el suyo. Combinado con la base que te dio tu abuelo, tienes el potencial para ser extraordinario. Elena sintió el peso de la decisión. Aceptar significaría dejar atrás a las amigas que había hecho en el entrenamiento básico y embarcarse en un camino que cambiaría su vida fundamentalmente. Pero negarse significaría renunciar a la oportunidad de honrar el legado de su abuelo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó Elena. 24 horas. Hawthorne respondió. Esta oferta no permanecerá vigente indefinidamente. Necesitamos soldados comprometidos y dispuestos a esforzarse al máximo. Michei sacó una última fotografía y la colocó frente a Elena. El video mostraba a su abuelo recibiendo su medalla de honor en una ceremonia privada. Permanecía firme mientras un general le prendía la medalla al uniforme. Tu abuelo nunca habló de su servicio militar porque era humilde, dijo Michei. Pero también estaba orgulloso de lo que había logrado. Sirvió a su país al más alto nivel e hizo la diferencia de maneras que la mayoría de la gente jamás conocerá. Elena tomó la fotografía y estudió el rostro de su abuelo. Incluso en el ambiente formal de la ceremonia de premiación, pudo ver rasgos del hombre que había conocido. Pero había algo más en su expresión, un sentido de propósito y realización que nunca había visto durante sus años tranquilos en la granja. Coronel Michei, dijo Elena. ¿Usted también estuvo en Vietnam? Sí, respondió Michei. Serví en Black Talon desde 1972 hasta que la unidad se disolvió. Su abuelo me salvó la vida en 2 ocasiones. Elena levantó la vista bruscamente. Usted lo conoció personalmente. Carlos Rodríguez fue mi mentor, dijo Michei en voz baja. Me enseñó casi todo lo que sé sobre tiro de largo alcance y supervivencia. Cuando supe que su nieta había surgido con habilidades similares, supe que tenía que conocerlo. La conexión personal lo cambió todo para Elena. No se trataba solo de servicio militar u oportunidades profesionales. Se trataba de continuar un legado que la conectaba directamente con lo más importante de su abuelo. Señor, le preguntó Elena al coronel Michei, si acepto este programa, ¿me entrenarían personas que conocieron a mi abuelo? Te entrenarían los mejores instructores del mundo, respondió Michei. Algunos de ellos sirvieron con tu abuelo. Otros aprendieron de personas que sirvieron con él. Las técnicas y tradiciones de Black Talon perviven en la moderna comunidad de operaciones especiales. Elena se recostó en su silla tratando de imaginarse a sí misma en el programa de entrenamiento intensivo que Michei le había descrito. Sería exigente, peligroso y requeriría que se esforzara mucho más allá de todo lo que había experimentado. Pero también sería una forma de comprender plenamente y honrar las habilidades que su abuelo le había transmitido. Señora, le preguntó Elena al general Hawthorne, si completo este programa, ¿a qué tipo de misiones me asignarían? Eso dependerá de tu desempeño y de las necesidades de las Fuerzas Armadas, respondió Hawthorne. Pero Rodríguez, a los soldados con tu potencial no se les asignan tareas rutinarias. Se requerirá tu intervención cuando la precisión y la experiencia sean absolutamente cruciales. Elena asintió, comprendiendo que le estaban ofreciendo la oportunidad de servir al mismo nivel que había alcanzado su abuelo. La decisión se iba haciendo más clara, aunque no por ello menos trascendental.
Al concluir la reunión, el coronel Michei le entregó a Elena una tarjeta con un número de teléfono. Rodríguez, cuando estés listo para darnos tu respuesta, llama a este número. De día o de noche, Elena guardó la tarjeta en el bolsillo y saludó a ambos oficiales. Al salir del edificio 47, sintió que dejaba atrás una vida para adentrarse en otra. Lo que decidiera en las próximas 24 horas determinaría no solo su carrera militar, sino todo su futuro. Elena pasó el resto del día caminando por la base, tratando de asimilar todo lo que había aprendido. Sus compañeros reclutas notaron su estado de ánimo distraído, pero no insistieron en obtener detalles cuando dijo que necesitaba tiempo para pensar. Esa noche, Elena se encontró en la capilla de la base, un pequeño edificio en el que nunca antes había entrado. No era particularmente religiosa, pero algo la atraía a ese espacio tranquilo. Se sentó en el último banco, mirando fijamente el sencillo altar y pensando en su abuelo. Carlos Rodríguez nunca había hablado de Dios ni de la fe, pero Elena recordaba que siempre había reflexionado sobre la vida y la muerte. Él le había enseñado a cazar, pero también le había enseñado a respetar a los animales que cazaban. Le había enseñado a usar las armas con eficacia, pero había recalcado que eran herramientas de último recurso. A veces la violencia es necesaria, Mía, le había dicho una vez, pero nunca debería ser fácil. Elena comprendía ahora que su abuelo había estado tratando de prepararla para la complejidad moral de las habilidades que le estaba enseñando. Él quería que ella fuera capaz de protegerse a sí misma y a los demás, pero también quería que comprendiera la importancia de esa capacidad. Un capellán entró en la capilla y vio a Elena sentada sola. Era un hombre mayor, de mirada amable, que se presentó como el padre Murphy. Parece que estás debatiendo una decisión importante, observó el padre Murphy, sentándose en el banco frente a Elena. Sí, señor, respondió Elena. Me han ofrecido una oportunidad, pero no estoy seguro de si debería aceptarla. ¿Te gustaría hablar de ello? Elena miró el rostro del capellán y vio una preocupación genuina. Padre, ¿cómo sabes si estás destinado a hacer algo difícil y peligroso? El padre Murphy sonrió amablemente. Esa es una pregunta que la gente se ha hecho durante miles de años. ¿Qué te dice tu corazón? Elena reflexionó sobre la pregunta. Mi corazón me dice que esta oportunidad honraría la memoria de mi abuelo y me permitiría servir a mi país al más alto nivel. Pero mi cabeza me dice que es arriesgado y que cambiará mi vida de maneras que no puedo predecir. ¿Y qué te aconsejaría tu abuelo? Elena cerró los ojos e intentó imaginar la voz de su abuelo. Casi podía oírle decir, Mía, el camino correcto rara vez es el camino fácil. Creo que me diría que fuera valiente, dijo Elena en voz baja. El padre Murphy asintió. A veces, nuestros mayores dones vienen acompañados de las mayores responsabilidades. Parece que has sido dotado de habilidades excepcionales. La cuestión es si las usarás para ayudar a los demás. Elena dio las gracias al capellán y salió de la capilla sintiéndose más tranquila. Pasó las siguientes horas escribiendo una larga carta a sus padres, explicándoles lo que había averiguado sobre su abuelo y lo que estaba considerando hacer. A la mañana siguiente, Elena llamó al número que le había dado el coronel Michei. La llamada fue contestada inmediatamente. Este es Rodríguez, dijo Elena. Acepto. 3 horas más tarde, Elena se encontraba en un avión de transporte militar rumbo a un centro de entrenamiento no revelado. Se había despedido de sus compañeros reclutas y había empacado sus pocas pertenencias. Patterson, el sargento instructor que le había permitido usar un rifle por primera vez, le estrechó la mano y le deseó suerte. Rodríguez, Patterson le había dicho, no sé qué tipo de oportunidad es esta, pero nunca he visto un talento natural como el tuyo. Aprovéchalo al máximo. El avión aterrizó en una base remota en las montañas de Colorado. Elena fue recibida por un sargento que la llevó a un complejo que parecía más un campus universitario que una instalación militar. Los edificios eran modernos y estaban bien mantenidos, rodeados de campos de entrenamiento y pistas de obstáculos.
A Elena le asignaron una pequeña habitación en el dormitorio y le dijeron que se presentara en el edificio principal a las 6 de la mañana siguiente. Su compañera de habitación era otra mujer de aproximadamente su edad llamada Sarah Chen, que llevaba 6 meses en el programa. «Bienvenidos al infierno», dijo Sarah con una sonrisa. También conocido como el programa de francotiradores de operaciones especiales. Los próximos 2 años van a ser lo más difícil que hayas hecho jamás. Elena miró a su alrededor en la pequeña habitación, observando que las pertenencias de Sarah eran mínimas y estaban organizadas con precisión militar. «¿Cómo es el entrenamiento?» «Brutal», respondió Sarah con sinceridad. «Te exigirán física, mental y emocionalmente más allá de lo que crees poder soportar. Pero si sobrevives, serás capaz de cosas que nunca imaginaste». Elena pasó su primera noche en las instalaciones repasando el programa de entrenamiento que le habían dado: acondicionamiento físico, tiro avanzado, entrenamiento de supervivencia, instrucción de idiomas extranjeros, medicina táctica y preparación psicológica. Las jornadas comenzaban a las 5 y terminaban a las 22 con solo breves descansos para las comidas. A la mañana siguiente, Elena conoció a su instructora principal, la sargento mayor Angela Torres. Torres era una mujer de complexión robusta, de unos 40 años, con mirada firme y un semblante serio. Rodríguez Torres dijo: «Conocí a tu abuelo. Carlos fue uno de los mejores soldados con los que he trabajado y uno de los mejores maestros. Pero eso no significa nada aquí. Tu éxito o fracaso dependerá de tu propio esfuerzo». Elena pasó su primera semana aprendiendo que todo lo que creía saber sobre rodaje era solo el principio. Los instructores desglosaron su técnica y la reconstruyeron desde cero, enseñándole a disparar con precisión en condiciones que nunca había imaginado. Lluvia, nieve, calor extremo por la noche, agotamiento y estrés. El entrenamiento físico fue más exigente que cualquier cosa que Elena hubiera experimentado. Largas carreras con mochilas pesadas, carreras de obstáculos, pruebas de resistencia que la llevaron al límite. Muchas noches caía en la cama tan agotada que no podía pensar. Pero poco a poco, Elena comenzó a adaptarse. La formación que recibió de su abuelo en su infancia le había proporcionado una base que resultó invaluable. Y lo que es más importante, sus lecciones sobre disciplina mental y paciencia la ayudaron a sobrevivir a la presión psicológica del programa. Al final de su primer mes, Elena ya se desempeñaba al más alto nivel de su clase. Sus puntuaciones de tiro eran excepcionales y sus instintos tácticos se desarrollaban rápidamente. El sargento mayor Torres la apartó después de un ejercicio particularmente exigente. Rodríguez Torres dijo: «Tu abuelo estaría orgulloso. Tienes su talento natural, pero también tienes algo más. Tienes el corazón de un guerrero». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, sargento. Eso significa mucho para mí». Con el paso de los meses, Elena se transformó de una chica de campo que casualmente era buena con el rifle en una soldado profesional de operaciones especiales. Aprendió a hablar árabe y español con fluidez, a brindar atención médica en condiciones de combate y a sobrevivir en cualquier entorno de la tierra. Lo más importante es que aprendió a tener la misma confianza serena que había poseído su abuelo, la certeza de que podía ser llamada a servir a su país en sus momentos más críticos, tal como lo había hecho Carlos Rodríguez décadas antes. 18 meses después de haber comenzado el programa, Elena recibió una carta del coronel Michei. Contenía una fotografía del equipo de talentos negros de su abuelo y un mensaje sencillo: «La tradición continúa. Carlos estaría orgulloso». Elena conservó la fotografía en su escritorio mientras completaba la fase final de su formación. Cuando se graduó como la mejor de su clase, fue asignada a una unidad de élite que operaba en el mismo mundo turbio que había conocido su abuelo. Ella nunca hablaba de sus misiones, al igual que su abuelo nunca hablaba de las suyas. Pero ella continuó con su legado de precisión, dedicación y servicio silencioso a su país. Los reclutas que se reían, y que habían dudado de su capacidad para manejar un rifle,
Nunca sabrían que Elena Rodríguez se convertiría en una de las francotiradoras más hábiles y condecoradas de la historia militar moderna. Pero en las montañas de Montana, junto a una sencilla tumba marcada con el nombre de su abuelo, el viento parecía susurrar aprobación a través de los campos donde ella había aprendido a disparar.